es diferente la manera de llevarlo a cabo. En ambos, tanto en el estudio como en los sermones, el objetivo principal es entregar una enseñanza de la palabra de Dios. Sin embargo, en el estudio es algo un poco más informal, donde podemos participar los que estamos escuchando. Mientras se haga decentemente y en orden, pues podemos participar, aportando alguna idea, algún comentario, o haciendo alguna pregunta. Y en el sermón o en la predicación, pues es escuchar la palabra de Dios, nada más. Es escuchar, se entrega algo de la palabra de Dios, que se prepara bajo cierta técnica para tratar de que sea lógico y que llegue a una conclusión. Entonces, en el estudio que hacen esta mañana, vamos a continuar este estudio. Creo que lo tuvimos en línea, cuando estuvimos reuniéndonos en línea. Entonces, quizás a algunos ya les parezca que lo vimos antes, y es porque se acuerdan quizás que tocamos este tema en aquel momento, pero no todos se podían conectar, no todos podían estar, no tomar las clases en línea. Entonces, por los estudios, había dos grupitos, ¿verdad?, que nos estuvimos reuniendo en diferente lugar. Entonces, esa es la cuestión por la cual repetimos. Bueno, quizás para algunos sea un tema que ya vimos antes, hace como 2 años o algo así. Entonces, estamos viendo el tema de la importancia de la oración pública. La oración pública es aquella que se hace delante de otras personas con diferentes objetivos. El principal es el que se hace en la iglesia, en la congregación, que el objetivo aquí es dirigir al pueblo de Dios para que todos estemos en una misma mente, en un parecer, es decir, que todos podamos decir amén al final. Hay otro objetivo cuando se hace en público. En otro lugar a veces es enseñar. El Señor Jesús en algunas ocasiones oró en público para enseñar. Entonces, normalmente el cristiano ora, pero es en público para guiar a los demás, a los otros que están escuchando. Normalmente en una reunión congregacional, de acuerdo a la instrucción apostólica, son los varones quienes pueden dirigir, los varones cristianos, quienes dirigen esa oración. Dijo Pablo que no tenía permitido para que las mujeres hablaran en la congregación. Por lo tanto, son los varones cristianos quienes tienen la responsabilidad de dirigir al pueblo de Dios en la oración. Y en la casa es diferente. Quizás es una casa donde mamá, hija, hijos, hijas. Entonces mamá tiene que dirigir la oración en la casa. ¿Sí? Entonces es pública porque hay varias personas en una mente, puede ser, pero ahí está. O la hermana, en una reunión de niños, una reunión de mujeres, la hermana toma la palabra y puede dirigir una oración pública. Ay, disculpen, malestar no se me quita desde hace como un mes. Pero vamos a ver, entonces creo que déjenme dar paso. Bueno, vimos unos, a ver, para los que vinieron hace 15 días, la semana pasada, ¿no? Ahí van las preguntas que si alguien quiere responder, con toda confianza. Vimos que los judíos tienen algunas costumbres respecto a la oración. Y ¿quién me dice al menos una costumbre que ellos siguen hasta la fecha, desde tiempos del Señor Jesús? Una costumbre. Tradición o costumbre. No es una ordenanza. Sí. Gracias, Ron. No es una ordenanza, es una tradición. Creamos que los judíos tienen muchas tradiciones, cosas que no vienen de la palabra de Dios. Sin embargo, ellos las tomaron como una costumbre y las convirtieron en tradición. Y después de ser tradición, ellos lo convirtieron en una regla, casi en una ley. Como lavarse las manos, ¿se acuerdan? Decía en alguna
parte de la ley de Dios es lavar las manos antes de comer. No decía. Sin embargo, ellos lo tomaron como que era bien importante lavarse las manos, tanto como algo de la ley. Y le dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? ¿Se acuerdan? Y le dice, el Señor Jesús les contesta, ustedes invalidan la ley por culpa de sus ¿qué? Sus tradiciones y costumbres. Bueno, de esas costumbres que tienen respecto a la oración, dígame una, si alguien quiere. ¿No? Un manto que se ponía, ¿se acuerdan? Un manto, el talit, se llama talit, se ponían un manto. Y eso lo hacen desde los tiempos del Señor Jesús. ¿Se acuerdan cuando dicen, extienden los flecos de sus qué? De sus mantos. Los flecos son las tiritas. Y las tiritas representan la ley de Dios para ellos desde aquel tiempo. Y a los fariseos el Señor Jesús les echa en cara, dice, ustedes hacen esas tiritas bien largas, como que si mientras más largas, ustedes estuvieran más apegados a la ley de Dios. Ustedes están exhibiendo de los mantos. Esos mantos, ¿saben para qué los usaban? Para orar. Y quedamos que se tapaban su cabeza y decían, no lo molestes porque está orando. Pero eso lo hacían como para exhibirse, porque lo hacían ¿dónde? En las esquinas. Lo hacían en las sinagogas. ¿Saben qué era la sinagoga? Era una reunión como esta. Así se reunían. Y el que trajera el manto más largo y más bonito, pues era el que oraba más. Es decir, ellos lo hacían para manifestar su entrega, pero realmente era como para exhibirse. Eso es lo que les echa en cara el Señor Jesús a los fariseos. Entonces están exhibiendo, están usando la oración para exhibirse. Eso es lo que les dice. Bueno, el talit, ¿qué más hacían? Cerraban sus ¿qué? Y lo siguen haciendo. Cierran sus ojos. Es obligatorio para ellos cerrar los ojos cuando oran. El Señor Jesús oró de diferentes maneras. A ojos abiertos, cerrados, mirando hacia arriba y mirando e inclinado. Hay oraciones acostados en la Biblia, hay oraciones hincados, hay oraciones en diferentes posturas. Pero ellos, los judíos, hicieron de eso una tradición. Cierra tus ojos y ponte el manto. Y una más, la tercera, ¿quién se acuerda? Mecerse. Esas son tradiciones de ellos, no las vamos a seguir, ¿no? Y no significa que usted no va a cerrar los ojos, porque cerrar los ojos ayuda a concentrarse. Yo les he contado mucho eso. Les he contado como 4 veces lo que me pasó cuando tenía 14 años. Que fui a una reunión de fin de año y un niño salió disfrazado pues según esto, del diablo. Y algunos hermanos que estaban orando con los ojos abiertos lo voltearon a ver. ¿Y saben qué? Es la oración más triste que he escuchado, porque se escucharon risas, se escucharon sustos, porque la mayoría, muchos tenían los ojos ¿qué? Abiertos. O sea, no significa que es obligatorio, porque alguien se puede marear. Yo me mareo con cerrar los ojos, entonces de repente estoy abriendo y cerrando, porque tengo que equilibrarme. Pero no es algo legalista decir, hermano, ¿por qué tenía los ojos abiertos cuando estaba orando? Pues que no puedo cerrar, me mareo, caigo. Entonces, pero es recomendable estar concentrado en lo que se está escuchando. Muy bien, Hechos 4, del 23 al 31. Vamos a empezar con, porque se nos va rápido. Hechos 4, 23 a 31. Está larga la lectura, así es que la voy a hacer, con su permiso, voy a hacer la lectura para irnos un poquito rápido. Hechos 4, de 23. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron:
Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué está empezando ahí? ¿Una qué? Una oración. Dice, alzaron unánimes la voz. ¿Qué es unánime? ¿Alguien que quiera participar? Todos juntos. Unánimes. En una mente. Unánime. De acuerdo. Todos de acuerdo en lo que se está diciendo. Unánimes. Cuando uno dirige y al final decimos amén y estamos siguiendo lo que él dice. La única manera de decir lo mismo, de pensar lo mismo, es que uno dirija y otros estén atentos a eso. O hay otra, perdón, no es la única, nada más hay dos. Una es cuando cantamos, por ejemplo, un salmo, cantamos un himno, todos estamos en una misma voz, todos estamos cantando lo mismo y en teoría todos deberíamos estar sintiendo lo mismo. Aquí están empezando ellos una oración. Dicen, pues, acaban de liberar a Pedro y a Juan. Y ellos están contentos. Y lo primero que hacen, dice, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y ahí empieza una oración. ¿Cómo empieza una oración? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Usted no sabe cómo empezar una oración? Ahí está. ¿A quién va dirigida? Cuando el Señor Jesús en Mateo 6 y en Lucas 11 le enseña a sus discípulos, porque fíjense una cosa, los discípulos ¿de qué nacionalidad eran? ¿De qué eran? Judíos. ¿Saben que a los 12 años todo judío debe saber qué? Orar, debe saber la ley y debe saber orar. Les enseñan a rezar. Oye, ¿cuál es la diferencia? Creo que ya la vimos. Vimos el ejemplo del niño de primaria, dice, banderita, 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 tricolor. ¿Qué es eso? Recitar. ¿Qué es recitar? Algo que ya se aprendió de memoria. ¿Y qué es eso? Rezar. Rezar viene de recitar. Cuando te aprendes algo y lo repites, y lo repites. Como hay buenos cotorros, ¿verdad? Que son buenos para repetir. Les enseña en su casa y lo que ahí se escucha, ellos lo repiten. Pero ¿saben lo que dicen? Los animales no saben. Él nada más aprende a veces una cosa es rezar y otra cosa es orar. Entonces, el Señor Jesús, cuando los discípulos en Mateo 6 habían visto al Señor Jesús que se apartaba, les daba la espalda y se ponía allí en un ladito. En Lucas es donde dice que cuando ellos se intrigaron, pues, ¿qué estaba haciendo? Y le dicen, Señor, pues, ¿por qué tú no nos has enseñado a orar como Juan le enseñó a sus discípulos? Juan le había enseñado a sus discípulos a orar, pero que no aprendieron a los 12 años. Según la ley judía, ellos tenían que saber orar, tenían que saber las escrituras, pero ahora ellos están escuchando una manera diferente de orar. Ya no era la manera que habían escuchado y aprendido. Y escuchan al Señor Jesús cómo se dirige al Padre con palabras tan tiernas como Abba Padre. ¿Saben? Una cosa es decirle, ¿cómo le dice usted que es papá en su casa? ¿Cómo le dijeron sus hijos? ¿Cómo le decían cuando estaban chiquitos? Apá, pa, papi, mami, mamá, madre, padre. Hay unos que dicen eso. ¿De qué manera le gusta que su hijo le hable? A mí me gustaría que me dijeran papi y no me dicen papi, cuando estaban chiquitos.
Me gustaba ese. Cuando la primera vez que escuché papi, sí, miren qué bonito, me gustó, porque yo nunca usé esa palabra, pero sentía algo como que más tierno que papi. Y luego mis hijos se empezaron a aprender a decir apá, y así me dicen apá, y así me dicen hasta la fecha, pero lo oigo bonito. A lo mejor si me dijeran padre, pues sentiría más padre, no sé, pero me dicen de cierta manera y yo siento la ternura. Abba Padre es una frase que para el judío es como decir con sus proporciones, papi, como así, una expresión muy familiar que se usa cuando el hijo está chiquito, así como que se siente cuando el hijo todavía te agarra la mano para cruzar la calle, ¿sí? Cuando todavía eres su héroe como papá y eres lo máximo como su mamá. Ese tipo, Abba Padre, esa frase es como el Señor Jesús se refería al Padre. Y sus discípulos escucharon y dijeron, esto es diferente a lo que aprendimos de niños. Y por eso le dicen al Señor Jesús, enséñanos a qué, a orar. Y el Señor Jesús dice, mira, tú tienes que seguir esta manera de orar. Si tú quieres orar, tienes que decir a quién va dirigida la oración. Padre nuestro. Y debes entender que no es tu papá material, es tu papá espiritual, porque Él no está aquí. Él está en los cielos, tú estás en la tierra, ubícate. El momento de la oración no es un momento de reflexión. ¿Quién soy yo y a quién le estoy hablando? Entonces, cuando nos paramos aquí a dirigir al pueblo de Dios, debemos entender que no estamos hablando con uno igual. Estamos dirigiéndonos al trono de Dios, no es cualquier cosa. Bueno, si viniera aquí ahorita el gobernador y se sentara aquí, a ver, háblele al gobernador, pues usted le hablaría de manera formal. Y si viene el presidente, pues con todo respeto, señor presidente, pero no estoy de acuerdo, o si estoy de acuerdo con que usted esté aquí. Pero dígale, pero le va a hablar con respeto y hasta le va a hablar de usted. Pero le va a hablar con respeto. Si todavía existieran, aquí nunca, bueno, desde los aztecas había emperadores, pero si hubiera un emperador o un rey, ¿cómo le hablaría a usted? Con respeto. Si a nuestros papás les hablamos con respeto, al presidente, a las personas les hablamos con respeto, imagínense al creador del universo. Entonces cuando usted cierra sus ojos para orar, lo primero que hace es imaginarse su tamaño delante del Creador. Y cuando David volteó y vio eso, dijo, gusano soy y no hombre. Digo, pues no soy nada. Delante de Dios, ¿quién soy yo? Hermanos, nos debería temblar la voz cuando empezamos a orar. Porque estamos hablándole al Creador del universo, de quien depende mi vida cada día, el que hace que mi corazón lata. El que sostiene la vida en el universo. Entonces, cuando nos damos cuenta, entonces van a brotar palabras de nosotros en alabanza, que es lo que hicieron esos en Hechos capítulo 4. Soberano Dios del universo, creador del universo. Le reconocen a Dios. Eso es lo que el Señor Jesús dijo cuando, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, tu nombre no necesitamos conocer tu nombre. Es más, tú no necesitas un nombre para existir. Los humanos necesitamos un acta de nacimiento que diga que me llamo Francisco. Si no, no existo. Pero Dios, cuando Moisés le pregunta, voy a decir que me mandó, ¿y quién eres? Pues, yo soy el que soy. Yo no necesito tener un nombre. Díganle a los que andan por ahí diciéndoles el nombre. Dios no necesita un nombre, porque Él es. Él ha sido y Él va a ser. Y Él seguirá siendo. Entonces, eso me va a hacer
empezar mi oración en reverencia. Cuando yo me doy cuenta quién soy, empieza mi reverencia. Seguimos. Entonces, en esta parte entendemos que todos dijeron unánimes, significa que alguien dirigió, es la única. Si no es un coro, si no es un himno, alguien tuvo que haber dirigido esa oración. Y los demás estar escuchando para estar en una mente, para estar unánimes, como dice aquí. Hechos capítulo 12. A ver si alguien lo tiene. Es Hechos capítulo 12, versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaban haciendo muchos reunidos? Estaban orando. Estaban haciendo oración. La manera de mantener el orden cuando hay muchos reunidos y que no se haga un desorden es que alguien esté dirigiendo y los demás estén en silencio siguiendo esa oración. Hechos 20, 36. Aquí está Pablo, sí, se está despidiendo de los ancianos. Este texto se los recomiendo, si no lo ha leído. Hechos capítulo 20, del versículo 17 en delante. Hay un discurso de despedida de Pablo, se está despidiendo. ¿Saben qué les dice a los ancianos? Junto a los ancianos de la iglesia, en Mileto, y dice: ya no me van a ver. Ya, ahorita, véanme bien, porque es la última vez que me miran. Imagínense que alguien le diga así, y luego les empieza a dar un discurso de despedida. Pero cuando termina el discurso, en el versículo 36, dice que cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. ¿Quién dirigió la oración? Allí. ¿Quién la dirigió? Pablo. Pablo dirige esta oración. Dice, oró con todos ellos. O sea, se ve claramente que Pablo es el que está dirigiendo la oración, porque él les acaba de dar un discurso, y al terminar el discurso de despedida, él se pone de rodillas y empieza a dirigirlos en una oración pública, porque dice, oró con todos ellos. Y terminan, y pues ya terminan llorando. Lo despiden. Esta oración fue muy emotiva. Ellos terminan llorando porque ya no van a ver a Pablo. Es un ejemplo de oración pública, hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 24, tenemos otro grupo de cristianos, bueno, de discípulos de Cristo, orando. Hechos capítulo 1, versículo 24 y 25. Dice, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones. Orando es la acción. ¿Qué están haciendo? Están orando. Sí. Ahora, ¿quién está orando? Dice, dijeron. No habla que dijo, sino que está hablando en plural, es decir, todos, muchos, dijeron. Entonces, es una oración pública donde está un grupo orando. Dice, orando, dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos. ¿A quién le dirige la oración? Aquel que conoce todo. Muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio de apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. La última vez que vemos suertes en la Biblia es aquí. De ahí en adelante ya no hay suertes. Así se resolvían las dudas. ¿Han escuchado Urim y Tumim? Algo parecido. Es los judíos del tiempo del Señor Jesús resolvían cosas con la suerte. Dudas.
ellos, siguiendo esa costumbre, los apóstoles hacen una suerte, pero antes de eso hicieron una oración. Y luego echan la suerte entre estos dos y sale el que va a sustituir, que es Matías, ¿verdad?, a Judas. Entonces, aquí tenemos una oración que es en grupo, que están todos de acuerdo. Sin embargo, la manera de ver que esto tenía un orden es que alguien estuvo dirigiendo esa oración. Entonces, estos ejemplos, vemos un grupo orando, pero unánime. En ocasiones, gente que no conoce estas cosas de la Escritura, de que deben ser unánimes. Quizás hemos tenido aquí visitantes que tienen otras costumbres, que cuando está la oración, ellos están haciendo su propia oración. Todos estamos orando en agradecimiento y esta persona ya está pidiendo y lo está haciendo en voz alta, está rogando por sus peticiones. En la congregación debemos estar unánimes. O sea, cuando estamos orando congregacionalmente, todos debemos estar en sintonía. Si el hermano está diciendo aquí, te alabamos, Padre eterno, por tu grandeza, por tu misericordia, usted debe estar pensando lo mismo allá, en su lugar, para que todos estemos unánimes, en una mente. Por eso aquí dice, todos pidieron. Sí, porque todos están pidiendo lo mismo en el mismo momento. Va a llegar el momento de exponer su petición general. La iglesia ha pedido por salud. Bueno, allí usted está pensando por la salud de la iglesia, de los enfermos, de los necesitados. Entonces debemos estar todos unánimes. Significa a una sola voz o en un solo pensamiento. Unánime, en un solo ánimo. De ahí viene. Todos sintiendo lo mismo. Si todos estamos llorando, todos lo hacemos juntos. Si todos estamos gozosos, todos lo hacemos juntos. Eso es unánime. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿Sugerencia? Hermano, unánimes en un mismo estado de ánimo. En un mismo estado de ánimo. Así es. Alegres, contentos o tristes. Así es. Pero Pues habrá momentos de que siempre debe haber motivo. así es. En el de Pablo, Conscientes. en el caso ese de Pablo, todos terminan llorando. O sea, hay oraciones de gratitud, de agradecimiento, todos terminamos contentos. Hay oraciones donde estamos recordando poniendo delante de Dios esa gran necesidad y todos debemos estar sintiendo. Eso es la misericordia. Parece que hay alguna parte de la Biblia que dice reír con los que ríen y llorar con los que lloran, ¿verdad? Así es. Debemos adaptarnos para estar todos en una mente. Muy bien, continuamos. ¿Algún comentario? Si no hay, vamos a seguir con la oración pública. Cosas para no olvidar o tomar en cuenta la oración pública. Dijimos a quién va dirigida. Pero vamos a ver más. Efesios 5:20. Algo que nunca debemos olvidar en la oración pública. ¿A quién va dirigida? Efesios 5:20, alguien que lo tenga, que me ayude, porque vamos a leer varios versículos y tenemos 20 minutos. Efesios 5:20, si alguien lo tiene, adelante. Dando siempre gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gracias, hermano. Entonces ahí tenemos dos cosas que no debemos olvidar jamás en la oración. ¿A quién va dirigida? ¿Y en el nombre de qué? ¿En el nombre de quién? Jesucristo. Esas dos cosas, hermanos, debemos tener bien claro quién es uno y quién es el otro. El Padre, hermanos, nunca ha venido a la tierra a morir por nosotros. Él no vino, el Padre siempre ha estado en su trono de gloria. Por eso el Señor Jesús le hablaba y le oraba: Padre nuestro que estás en los cielos. El que andaba aquí en la tierra es el Señor Jesús. El que va a venir por su iglesia es el Señor Jesús. El Señor Jesucristo, más correctamente.
que Jesús es el Salvador y Jesucristo es cuando Él ya cumple su misión de Mesías, cuando es crucificado y ha resucitado. Por eso se convierte en Señor y Cristo. Entonces la oración no va a Jesucristo. Dijo el Señor Jesús: pídale al Padre. Van a orar así: Padre nuestro. Y aquí también está diciendo Pablo en el 5:20, dice: dando gracias a Dios. Hay oraciones de gratitud. Dice: denle gracias a Dios, pero háganlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nos está diciendo cómo debe ser: a Dios Padre. Entonces tengamos cuidado, no confundamos a la congregación o a las hermanas o a quien estemos dirigiendo. Cuando estamos dirigiendo la oración es a Dios Padre. Y no le digamos al Padre: tú que moriste por nosotros en la cruz. Él no murió. Dios ha estado todo el tiempo en su trono de gloria. El que bajó y vino fue el Verbo, la palabra de Dios, la voluntad de Dios se hizo carne, el Hijo de Dios. Él es Jesús, Él es el Cristo, Él es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nos dirijamos al Padre, es la oración. Y lo hacemos en el nombre de aquel que vino, pero no se lo estamos dirigiendo directamente al Señor Jesús, es al Padre. Entonces estamos en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses 3, 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias ¿a quién? A Dios el Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de Él. Entonces, la oración es por medio. La oración es en el nombre, por la autoridad que me dio Jesús. Abran en nombre de la ley. ¿Han escuchado eso? Dicen los policías, ¿no? Llegan a la casa y dicen: ábrame en nombre de la ley. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? El policía. Pero no lo está haciendo como Juan Esparza. Iba a decir Pedro, pero se enoja el hermano. No está diciendo Juan Esparza: y ábrame porque aquí yo estoy. No, él dice: ábreme en nombre de la ley. Significa que la autoridad que me da la ley, te estoy diciendo que me abras. Entonces, cuando nosotros vamos y le decimos Padre a Dios, es porque el Señor Jesucristo nos dijo eso, de que si pidiéramos al Padre en su nombre creyendo, lo obtendremos. Entonces, debido a esa promesa, Padre, es que estoy delante de ti extendiéndote esta oración. Eso es lo que le queremos decir cuando decimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro Señor, aquel que es sobre todo, aquel que vino y murió. Todo lo que usted quiera decir, abra su corazón y dígale, pero que sea en el nombre de Él, que vino a morir por nosotros. Entonces, la oración debe ser a Dios en el nombre o por la autoridad. No es por los méritos del Señor Jesús. Es decir, no es por lo que Él hizo. Los méritos es lo que Él hizo. No es por lo que Él hizo que yo tengo derecho. Yo tengo derecho a ir a Dios porque Jesús me dio ese derecho. Porque el Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que significa cuando decimos en el nombre de nuestro Salvador. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Muy bien, gracias. En aquel día dice: no me van a preguntar nada. ¿Saben qué? Hasta ese momento, dice el Señor Jesús, ustedes no le han pedido nada a Dios en mi nombre. Entonces, ¿cómo oraban antes? Pues a la usanza del Antiguo Testamento. ¿Cómo oraban a Dios? Los rezos. ¿Se acuerdan? El Shema. O sea, nada más
pues era algo aprendido. Pero ahora el Señor Jesús, como ya les está dando las últimas instrucciones antes de ir a la muerte en la cruz, les está diciendo que ya hay una manera diferente de orar. Ya no es como oraban antes. Dice ahora, todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Otra vez ahí está diciendo, ya no se va a orar como antes, ahora se va a orar en mi nombre. Entonces, por la autoridad que yo te estoy dando de que llegues al trono de Dios. Cuando oramos, nos ponemos delante de Dios. Cerramos nuestros ojos y probablemente hasta temblamos, porque estamos delante del Creador. No es por los nervios de estar delante de la congregación, es porque tengo miedo a equivocarme. Yo sí tengo miedo a equivocarme. Y deberíamos tener miedo, pues eso nos debe hacer motivar a estar pensando lo que estamos diciendo. Mateo 21-22 dice una necesidad más de la oración. Mateo 21-22, si alguien lo tiene, que nos ayude, por favor. Todo lo que pidieras en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, no es nada más pedirlo. Hay una condición, que es creyendo. Creer. La fe, dice el hermano. Eso es la fe, es creer lo que estamos pidiendo. Lo primero que tengo que creer en la oración es que Dios atiende mi llamada. Lo primero que tengo que creer es que Jesús, el Señor Jesucristo, hizo lo necesario para que ese mensaje que le estoy dando a Dios le llegue. Que Dios me está oyendo. Que Dios está oyendo. Que Dios está atendiendo mi llamada. El creer, ese es lo primero que debemos creer en la oración. Si no, de nada va a servir todo lo que agradezcamos, todo lo que pidamos. Si lo primero no lo estamos creyendo. ¿Sí? Que Dios es nuestro Padre, que somos sus hijos, que el Señor Jesús me abrió camino para llegar al Padre. Todo ello es indispensable. Seguimos. Hermano, Madre. dice Cristo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os será dado. Son las dos, sí. También dijo que Él lo haría. Porque ahora el Señor Jesús, ¿dónde está ahora? A la diestra. A la diestra del Padre. Entonces ahora ya volvió a donde estaba al principio, donde tiene esa autoridad, donde se le dio la autoridad. Marcos capítulo 11, 25 y Mateo 6, 12 nos habla de una condición para dirigir a Dios una oración. Ya vimos brevemente esto la vez anterior, que es, si yo voy a orar, tengo que perdonar. No se vale tener algo contra mi hermana, mi hermano, mi amigo, mi hijo, mi abuelo. No se vale tener rencor. Si han escuchado ustedes, a ver, ustedes que saben, yo sé que hay más de 3 aquí, es más, hay más de 15 que saben esto. Esta es una pregunta como para que se pueda pensar y luego si alguien quiere responder con toda confianza. En Apocalipsis se habla acerca de una simbología con las oraciones de los santos. Dígame usted cuál es esa simbología. Las oraciones de los santos, de los cristianos, en el Apocalipsis se relacionan con una simbología, un símbolo. ¿Me puede usted decir cuál es ese símbolo? ¿No? 3, 2, 1. ¿Les digo cuál? ¿Será? El incienso. En la antigüedad, ¿se acuerdan que se quemaba incienso? Para que el santuario, es decir, donde se celebraban los sacrificios, donde se efectuaban los sacrificios, oliera bonito. ¿Cómo huele una carnicería, hermanos? ¿Han ido a Merco cuando sacan el pollo y luego en la tarde
van, ¿a qué huele? Donde hay sangre, a las 4 o 5 horas huele feo, huele mal, la sangre se seca y empieza a oler feo. En el santuario había derramamiento de sangre, mataban animalitos y la sangre la esparcían los sacerdotes y llenaban las paredes y todo el propiciatorio de sangre. Y se hacía purificación con sangre. ¿A qué olía? ¿A qué cree que olía el santuario? ¿Y sabe qué se usaba para que oliera bonito? El incienso. Era parte de la ceremonia del sacerdote, poner incienso para que inundara de olor el lugar. Manda. En la actualidad se sigue usando el incienso, pero cuando llevan a un finado al panteón, Sí, ok. porque ya para mi tierra, como decía hace rato, es una creencia, Sí, porque cuando llevan a una persona al cementerio, hay un lugar donde lo ponen y le hacen un rezo. sí, Entonces, antes de que llegue el finado, ya tienen el incienso en ese lugar. Y incluso a veces hasta en los hogares lo hacen. Tienen Así el es. incienso, porque eso es algo que lo venden en los mercados. muy bien. Sí, hermano, el incienso se sigue usando pues, para perfumar casas o negocios. Entonces, en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, las oraciones de los santos se representan con el incienso, con algo que huele rico delante de Dios. Entonces, eso es cuando no perdonamos. Usted puede ver Marcos 11:25 y Mateo 6:12, que es la oración que pone de ejemplo el Señor Jesús. Es, por ejemplo, en la oración modelo dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso es importante para que la oración sea un incienso delante de Dios, o sea, que huela bonito. Para el perdón, si no, la oración no va a salir, no va a pasar, no va a ser así. Estamos hablando de la oración pública. Si yo vengo aquí a dirigirlos a ustedes en oración, debo tener cuidado de esto. La oración pública también es un medio de enseñar. En Juan capítulo 11, versículo 41, el Señor Jesús hizo una oración pública delante de una tumba, de la tumba de Lázaro. Y cuando está ahí enfrente de la tumba, él dice estas palabras, dice: Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿A quién está dirigiendo la oración? Pues al Padre, a quien se le debe dirigir. Dice: gracias te doy por haberme oído. Dice: yo ya sabía que tú siempre me oyes, me escuchas, pero lo he dicho por causa de la multitud, dice, que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esa oración pública que hace el Señor Jesús tiene el objeto de manifestar a Dios delante de él. Que vean lo que va a ocurrir, pero que te den gloria. Ese debe ser uno de los objetivos de la oración. Puede ser enseñar a otros quién es el que manda en este universo, quién es el que controla todo. Eso lo hizo el Señor Jesús. Para eso oró también, para enseñarle a los demás. Y finalmente, a los que dirigimos oración pública, cuidado con la extensión, con la longitud de nuestras oraciones. Estamos dirigiendo a muchas personas que tienen diferentes cosas en su cabeza, diferentes edades, niños, jóvenes, hermanos mayores. Y cada uno es diferente, todos tenemos que estar en sintonía, pero es difícil mantener a un niño en sintonía. Usted sabe, la memoria de un niño dura 10 segundos cuando mucho, y la atención también. Entonces, a veces los niños están aquí, yo no digo que ellos están quizás, todavía no están conscientes, pero sí escuchan la oración. Y los jovencitos están con la ansiedad del celular, con la ansiedad de salir. Sin embargo, hay que lograrlos que están aquí, que atiendan la oración. Cuando hacemos la oración muy larga, pues corremos un riesgo de que se empiezan a salir algunos de la oración.
Mateo 26:40. Pregunta: ¿cuánto duró la oración del Señor Jesús? Mateo 26:40. Estoy hablando de la oración pública. Usted en su casa, usted en su alcoba, en su recámara, puede orar todo el día, si es posible. Usted puede orar 2 horas, 3 horas. Sin embargo, en la oración pública es diferente, porque en la oración pública estamos dirigiendo a muchas personas. ¿Alguien tiene Mateo 26:40? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? ¿Cuánto duró la oración del Señor Jesús? Ahí, 1 hora. ¿Y cuál fue el riesgo? Se salieron de la oración. El Señor se separa de ellos 1 hora y se vamos a orar todos, pero cada quien en su lugar. Y duró 1 hora orando y regresa y ya los encontró como dormidos. El riesgo, hermano, de una oración de 1 hora, o sea, muy larga, vamos a decir, es de que se empiezan a salir de la oración. Algunos, y el último termina orando nada más el que está dirigiendo, que ya todos se salieron. Entonces, se salieron de la sintonía de estar, porque el niño estaba molestando a la mamá, porque si llegó alguien, abrió la puerta. No todos tenemos la misma capacidad de concentración. Hermanos, deberíamos ser prudentes a la hora de orar. Eclesiastés 5, del 1 al 2, dice, es un consejo, ¿verdad?, de Salomón, pero es útil. Eclesiastés 5, 1 y 2. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate para oír, más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. Dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Dice: porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. No está hablando de la prédica, está hablando cuando tú hables de ti, porque la prédica uno habla de lo que está en la Biblia, de la palabra de Dios. Sin embargo, en la oración estamos diciendo las palabras que salen de nuestro corazón. Entonces, ahí dice: no digas muchas palabras. En Lucas 20:47 nos habla el Señor Jesús de que los fariseos hacían oraciones muy extensas, pero eso lo hacían como pretexto para sacarles dinero a las viudas. Y en Mateo 6:7 nos habla del que no debemos usar repeticiones. Las repeticiones hacen que las oraciones a veces se hagan largas innecesariamente. Dice: no uses vanas repeticiones, Mateo 6:7. En Proverbios 10:19 dice que en las muchas palabras no faltan el pecado. Y en Santiago 3:8 nos dice que lo más difícil de domesticar, de domar, es la lengua. Entonces, a lo que voy, de que mientras más hablemos, más riesgo hay de cometer un pecado con el que decimos. Entonces, seamos prudentes cuando dirigimos a alguien acerca de la longitud de nuestras oraciones. Entonces, cosas para no olvidar. Termino con esto en la oración. Va dirigida al Padre, va en el nombre del Señor Jesucristo. Debe ser hecha con fe, creyendo que lo tendremos. Debe tener una longitud, debe ser no tan larga para no hacer que alguien se salga de la oración, porque es importante que todos al final podamos decir amén. Primero a los Corintios, capítulo 11, pues todo el libro, todo el capítulo. Entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario? Esto fue la oración pública y va dirigido a aquellos que dirigimos oración delante de 2 o 3 personas.
si hay algún comentario fuera de, o sea, después de esto, usted puede buscar al hermano Juan. Dios le bendiga. Tenemos